Mañana está agendado para que se vote en el Congreso la eliminación del pase automático al ya conocido como fiscal carnal con la reforma del artículo 102 constitucional. Esta ha sido parte de una lucha fuerte que se ha dado en los últimos días para la transformación de la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General. Pero después de esto, ¿cómo debe de ser la Fiscalía General de la República? Para muchos, el diseño, las facultades, lo que tenga, las características que lleve, deben de provenir sobre todo de un pacto antiimpunidad. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos, acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestra discusión de hoy. Nos acompaña justamente el fiscal anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, y Marco Fernández, que es uno de los grandes especialistas en esta materia. Vamos pues, y venimos directo aquí a nuestro foro. La necesidad de tener un diseño adecuado para combatir la impunidad debe ser el principal objetivo de la creación de la nueva Fiscalía General de la República, una vez que la designación de su titular dejó de ser una urgencia o una prioridad con la decisión en el Congreso de eliminar el pase automático para el titular de la PGR, que sustituirá al nuevo órgano autónomo. Las propuestas de organizaciones civiles y de expertos coinciden en que el trabajo legislativo debe abocarse a crear las condiciones para la autonomía e independencia de la institución, así como rendir cuentas a los tres poderes. Antes de designar al fiscal, se debe establecer el andamiaje jurídico en que operará la nueva fiscalía, que será independiente y rendirá cuentas a los otros poderes. De ello depende el combate a la impunidad y a los delitos que más lesionan a la sociedad. Senadores del PT y el PAN se pronunciaron no solo por eliminar el pase automático, sino también por discutir las minutas para cambiar el método de designación. Antes, en medio de la crisis en el Congreso por la falta de la instalación de la mesa directiva, la ONU y la CNDH llamaron a los legisladores a no atorar por coyunturas políticas la transición de la PGR, ni reducir a una discusión de quién la va a encabezar. ¿Qué debe tener la nueva Fiscalía para garantizar su autonomía? Posiciones. El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Harab, instó al Senado a pasar una reforma constitucional que garantice independencia, imparcialidad y rendición de cuentas de la futura Fiscalía. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción propuso nombrar un Procurador General de la República de transición y de consenso que con el mismo carácter se convierta en Fiscal General de la República. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expresó que más que limitarse a regular la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad o pretender encontrar en el aumento de la prisión preventiva oficiosa la solución al incremento en las actividades delictivas, se requiere tratar estos temas bajo un esquema amplio y estructurado del sistema de justicia penal, junto con la estructura y esquema de procuración de justicia para concretar de manera pertinente el cambio de la actual Procuraduría General de la República a una Fiscalía General, autónoma, independiente y eficaz. Vamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Vamos a hablar de la Fiscalía General de la República, un tema que ha estado en los medios causando enorme atención en las últimas semanas. Incluso fue parte de los motivos del bloqueo en el Congreso al inicio del periodo legislativo. Mañana está agendado la votación de la reforma al artículo 102 constitucional para eliminar el pase automático, de lo que ya popularmente se conoce como fiscal carnal. Pero ¿qué más? ¿Qué hay después? ¿Cómo debe de ser la fiscalía en un país que no es necesario discutirlo demasiado, pero que sí enfrenta un grave problema de impunidad y de falta de eficacia justamente de la justicia? Me da mucho gusto que esté con nosotros aquí el fiscal anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales. Como siempre, Ernesto, un placer tenerte. Muchas gracias, Pepe, especialmente por invitarme en estos momentos tan
tan claves para... Ahora sí agarramos un timing buenísimo. Tienes que hablar de lo que ha pasado con tu fiscalía, pero también vamos a entrarle, digamos, un poco como espejo de lo que debe de tener la Fiscalía General. Marco Fernández, como siempre, de la EGAP y además de México Evalúa, profesor investigador y además uno de los especialistas que ha estado luchando, bueno, que ha estado metiéndole durísimo la lucha por echar para atrás el fiscal Carnal. Buenas noches, fiscal. Pues sí, en efecto, como tú apuntas, el día de mañana todo parece indicar que la Cámara de Diputados tiene pensado procesar la modificación al artículo 102, pero solo en el aspecto del pase automático. O sea, eliminar esa parte. Esa parte. Y a nosotros nos preocupa que la discusión solo se remita a este punto. Desde la semana pasada, diversas organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en Vamos por una Fiscalía que Sirva, acudimos precisamente al Senado, porque allá había estado la discusión, y hablamos con los integrantes de la mesa directiva, nos recibió el senador Ernesto Cordero y los demás integrantes de la mesa directiva, para exponerles la propuesta ciudadana con base en las 9 iniciativas que están en el Senado de la República, que proponen una modificación más amplia del 102, porque partimos, Pepe, fiscal, de que el problema del Estado de Derecho en nuestro país tiene que ver con que no hay en el diseño de la Procuraduría una verdaderos cimientos para la institucionalidad, para un verdadero servicio de carrera. Eso tiene que estar en el artículo 102 Exactamente, ¿cuál es el punto clave, digamos, la piedra angular de lo que tiene que estar en el 102? Son varios aspectos. No, por un lado, un procedimiento mucho más transparente, mucho más exigente en el nombramiento del fiscal general, a los fiscales especializados, al fiscal anticorrupción, al fiscal que investiga delitos electorales, el que investiga la violación a los derechos humanos y el que investiga la corrupción interna, asuntos internos, el visitador. Se le propone al Senado que haya un nombramiento directo por parte del Senado de estos fiscales, acompañado de una comisión de designaciones en las que ellos hagan la evaluación técnica de los integrantes, de los posibles aspirantes a estas fiscalías, incluyendo al fiscal general. Uno de los aspectos que ha tenido el problema del funcionamiento, nada más rapidísimo, tiene que ver justo con la politización de la justicia. Y la politización de la justicia tiene que ver con que no hay restricciones, lamentablemente, para evitar que se cuelen en estos puestos gente que tiene antecedentes partidistas muy marcados. Justo es parte de la polémica que ha habido con el procurador Raúl Cervantes, y por eso se propone que haya una restricción que 4 años antes de ocupar este puesto y 2 años después, para que no sea utilizado su puesto de forma política, tenga la restricción de aquellos fiscales especializados y el fiscal general a ocupar un puesto de elección popular. A ver, todo eso en el 102 constitucional, ¿cómo lo ves, Ernesto? Mira, o sea, fiscalías autónomas y restricciones para evitar partidización. Con base en experiencia, sí, claro, en trabajo de lo campo, rico es lo que tú has visto, lo que has vivido. Estamos por concluir ya 2 años. Ajá. Puedo mostrar resultados de que se puede combatir la corrupción, inclusive con el sistema actual. O sea, sin el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin el Sistema Nacional Anticorrupción, Nuevo León ha sujetado a proceso penal a cerca de 40 exfuncionarios públicos, tanto del Estado como del municipio de Monterrey y de otros municipios. Es la voluntad política lo que falta. A mí lamento muchísimo que la discusión estos 4 años se haya ido a la independencia de la fiscalía, quién designa al fiscal, que en otras palabras es quién le quiere dar órdenes al fiscal, no en qué herramientas se le otorga al fiscal, cómo se va a estructurar su fiscalía, cuáles son los obstáculos. Perdón, fiscal, pero justo la propuesta ciudadana trae esas preocupaciones, sí, porque usted sabe, al igual que le ha tocado a usted, a los distintos fiscales del país, uno de los problemas que tienen es una estructura débil de una carrera ministerial prácticamente inexistente. Sí. ¿Por qué? No es solo por voluntad política, sino por falta de personal. Déjame tratar de ordenar el debate. No he terminado. Vienes. Déjame tratar de ordenar el debate. Sí. Concluye tu idea, Ernesto. Repito, que el foco de atención se fue a que el fiscal fuera autónomo como respuesta a todos los escándalos de corrupción de los gobernadores, con el argumento de que el procurador de un estado no podía tapar a quien lo había designado. Es un principio
lógico y en serio, pero no es el único. Tan importante es ese como el que haya un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el fiscal. Si hay independencia y si hay divorcio, no va a funcionar la Fiscalía, porque ¿quién le entrega las copias certificadas de los actos de corrupción? Las víctimas de donde se ubicó la corrupción tienen que trabajar íntimamente con el fiscal para poder construir los casos penales y ser presentados en audiencias públicas con evidencias creíbles. Eso no se ha enfocado. Es más, el riesgo es de que muy independiente, tan independiente sea el fiscal, que el Ejecutivo no lo tome en cuenta y en consecuencia no pueda haber resultados. Yo lo digo, si no se trabaja de una forma íntima, no coordinada, que estén con el mismo objetivo, que tengan la misma voluntad política, en donde se cometió el delito y el fiscal, no se puede progresar. Además, tan importantes estas dos como el acceso a los datos federales, como impedir que el amparo bancarios. Claro, las cuentas bancarias. El secreto bancario es un impedimento para poder saber dónde quedó el sobreprecio que se puede determinar en una obra o en un acto de corrupción. Y eso no se ha hablado para nada. Pero yo creo que... Perdón, ahí hay un punto que pone Ernesto sobre la mesa. En los 4 años, ahora últimamente sí he visto ya que hay este interés. Bienvenido. Qué bueno que el tema está en la opinión pública, porque esa es la forma en que se clarifican los conceptos. A ver, hay dos afirmaciones que pone Ernesto sobre la mesa y las llevo contigo. Una, con el actual sistema legal, sin el Sistema Nacional de Corrupción, puede combatirse la corrupción, y esa es la experiencia que dice yo traigo de Nuevo León. Y la segunda es el tema de a ver, qué tan independiente y qué tan autónomo, sin perder la colaboración yo creo con que el Ejecutivo. a la autonomía hay que calificarla. La autonomía por sí sola no va a resolver los problemas. Y lo hemos platicado en otras ocasiones, fiscal. Nosotros no estamos proponiendo una autonomía así, solamente en el aire. Nosotros partimos del diagnóstico que uno de los problemas fundamentales es la debilidad de la falta de un servicio verdadero de carrera. O sea, ¿sabe cuánto en promedio ha durado un procurador del país en los últimos 20 años? Año y medio. Y usted sabe, pero ese es el problema, porque se politiza eso. En Nuevo León igual, tampoco se había perseguido la corrupción, pero se decidió políticamente hacerlo y se logró. Entonces no es un impedimento. A ver, ¿cuánto lleva usted en el carro? No lo han removido, ¿verdad? No. O sea, bueno, justo, o sea, y qué bueno que no lo han removido, porque lo que estamos tratando de hacer es establecer, lo que necesitamos es establecer las bases para un verdadero servicio de carrera. No tenemos nombramientos politizados. Y mientras tanto, ¿qué? A ver, aquí hay un el problema, señor fiscal, aquí hay un punto. es que siempre hemos querido politizar los nombramientos, y usted sabe, no solo en Nuevo León, sino en todo el país. O sea, justo la discusión que tratamos de nosotros sensibilizar a los señores legisladores que tienen en este momento bajo su poder el análisis de este 102, es que la reforma tiene que ser mucho más integral que solo la autonomía, que solo el pase automático. Si no le entramos bien a este tema, va a ser una tomada de pelo, discúlpenme el término, pero eso es lo que va a pasar. A ver, hay un punto donde parece que coinciden y es no se puede reducir la discusión al nombramiento del fiscal, y ese ha sido un error de los últimos tiempos. A partir de ahora, ¿qué es lo que se necesita para contar con una fiscalía que realmente pueda atacar la impunidad? Tú dices, servicio profesional imprescindible. Ernesto dice, lo que se necesita es voluntad política. ¿Qué más? Acceso a los datos federales. Pero ahí, por ejemplo... Acceso a la información bancaria y financiera y fiscal. Pero esa parte que es importante, y nosotros lo hemos reconocido desde la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, en el caso de las entidades federativas, a través de los convenios que tiene el secretario de Finanzas de su estado, por ejemplo, puede pedir al SAT esa información en las investigaciones. Si eso no se ha dado, se tendría que estar denunciando públicamente que en ese convenio, por alguna razón, el SAT no ha decidido cooperar con las autoridades de Nuevo León. Entonces, pero eso sí se puede hacer. Algunos instrumentos de colaboración existen. Vienes, Ernesto. Sí. Vas tú. Y si no se cumplen, no hay sanción. El SAT da la información que se le antoja dar y a la que políticamente se le permite al mismo SAT dar. En el caso nuestro está claro que información sobre Medina no nos van a dar. O sea, ¿no tuviste apoyo de la Secretaría local? Por supuesto, no. De la local sí.
La local pidió la información Por y no supuesto, se la dieron. así Ok. es. Ni de la PGR, Ni de la PGR. porque por convenios entre la PGR de Nuevo León y la federal, toda la información del gobierno federal tiene que pasar en una colaboración de la PGR. Colaboración que es embudo, es control, Pero es que en ese no es sentido, colaboración. A ver, en ese sentido yo sugiero que el análisis tiene que ser dividido, fiscal, en dos aspectos. Por un lado, puedo empatizar con varias de las frustraciones que tiene usted cuando está tratando de hacer su trabajo en términos de las investigaciones del exgobernador Medina. Ese es un nivel de análisis. Pero primero, tenemos un problema, y usted lo sabe como litigante, del diseño de la Procuraduría General de la República, que se convertirá en Fiscalía General, y que lamentablemente en la reforma que se hizo en 2014, los señores legisladores le apostaron a un error. Por decirlo de alguna manera, ellos están pensando en el gran Tlatuani, una persona que sea el gran fiscal, que no tiene ningún sistema de evaluación, no tiene ningún sistema de peso y contrapeso interior, y que va a durar en el puesto 9 años. Nosotros decimos, eso, espérense tantito. En eso era lo único que estaban interesados, en los 9 años. En eso era lo único que estaban interesados. En la durabilidad. Y estaban dispuestos a cualquier sacrificio por lograr los 9 años. Y celebro ahora que está en la discusión pública no solo la autonomía, sino los otros aspectos. El amparo, por ejemplo, no se dice, y el amparo es un verdadero obstáculo para ser eficiente en el combate a la corrupción. A ver, voy a regresar con esos puntos en específico. Y es cierto, el país tiene una oportunidad histórica con la nueva Fiscalía Autónoma para entrarle a tratar de resolver un problema, por cierto, añejo, viejo, como el de la impunidad, pero que para muchos ha llegado a niveles realmente insoportables, incluso violaciones a derechos humanos. Más allá del nombramiento del fiscal carnal, ¿qué es lo que debe tener? ¿Cómo debe de ser esta fiscalía? ¿Fiscal carnal? El fiscal carnal es el que van a eliminar mañana. Aquí estamos con el fiscal Canales, como me acaba de decir. Y lo que te iba a decir es, en tu experiencia, ¿qué es lo que sientes que te faltó a ti o qué instrumentos hubieras necesitado para ir mucho más allá? Son 5. Y eso para la discusión que viene. Son 5. El acceso a la información bancaria y financiera y fiscal, por supuesto. Limitar el amparo a los actos finales del juicio y no a los del proceso, porque eso va exactamente en contra de todo el nuevo sistema de justicia penal, que lo que mira es la inmediación, es la justicia pronta, ¿no? que el juez conozca la historia del crimen de inmediato. O sea, no te pueden ahorita amparar y ni siquiera llegar meses, con un juez de control a conocer la historia. A conocer la historia. No hemos logrado pasar de las audiencias intermedias. De hecho, se le han estado amparando el exgobernador, más de 120 amparos hemos tenido. Bueno, la tercera es, desde luego, la cultura de investigación que no se tenía en México porque no era necesaria. El 90 y tantos % de los delitos era la confesión del acusado. Ahora, ¿Del acusado o del chivo? No, del tehuacanazo. Del tehuacanazo, de la tortura, qué cosa. No sabemos, sí. Les digo, no está determinado. Pero lo que se requiere es pruebas creíbles que el juez las pueda aceptar, porque el mismo juez va a ser juzgado por la sociedad. Como las audiencias son públicas, los ciudadanos van a saber exactamente lo mismo que sabe el juez. Sí. Y sobre eso van a opinar sobre la decisión del juez. Ya lo vivimos en Nuevo León. Una mala decisión de un juez local provocó una cantidad de reacciones de los ciudadanos que antes no existían, como ahora está haciendo la actitud del juez federal que ordenó la liberación de Medina, y que casualmente a ese juez federal le llegan todos los asuntos de Medina y de su grupo importante. O sea, ya se hizo ventanilla. Pero se hace ventanilla carnal. Sí, pero ¿le podemos decir así? Desafiando la suerte, desafiando a los sorteos que tiene instaurado el Poder Judicial, casualmente ahí llegan. Un cuarto obstáculo muy importante, probablemente de los más importantes, es este que ya mencionaba, de la necesidad de que haya de trabajar en conjunto Fiscalía con órgano de gobierno victimizado. Si nosotros tenemos que
prácticamente irnos a vivir a la oficina del gobierno de donde se cometió el crimen para poder tener la historia del mismo y poderla presentar. Para poder hacer la investigación. En el momento en que el Ejecutivo cierre esa ventana, no hay posibilidad de construir un caso. O sea, penal. esa no sería independencia, sería, digamos, contrario. autarquía o ruptura. No, pero yo a ver, ahí hay 4 creo elementos, que, tú dices. Considerando estos elementos, creo que Y me habría falta un forma tiempo, habría forma de calificarlos. A ver, no creo que sea una cultura de investigación. Más bien, no se ha desarrollado las capacidades de investigación por la rotación constante del personal, precisamente por la ausencia de un servicio de carrera, por una falta de una carrera ministerial que tiene su origen en la politización del nombramiento de la cabeza. Usted mencionaba también uno de los aspectos fundamentales. Las víctimas, por ejemplo, en los estados, hay veces que se enfrentan a ministerios públicos realmente muy deplorables. Y hoy no cuentan con ningún instrumento legal para pedir, cuando es del fuero común, bajo ciertas circunstancias, la atracción de ese caso por la autoridad federal. O sea, y entonces se dejan a la víctima en un estado de indefensión, justo preocupados por lo que hemos visto de abusos también en los estados. Nosotros, en la propuesta que estamos planteando a los legisladores, abrimos esa puerta. Sí, pero ¿qué solución hay a que el órgano de gobierno donde se dio el daño al patrimonio por el caso de corrupción no quiera colaborar con esa parte es fundamental? Y esa parte, o sea, y justo por eso quería yo calificar ese argumento. La única manera en que se puede resolver es que observa los dos el Departamento de Justicia en Estados jefe. Unidos, ¿okay? Sí. Que tiene autonomía, sí está enmarcado dentro del Poder Ejecutivo, pero tiene autonomía. Sí. Por supuesto que puede hacerse de los elementos para su investigación del Departamento del Tesoro, de cualquier otra dependencia del gobierno norteamericano, nada de que no coopera alguna de las dependencias, porque entonces eso provoca que sean sujetos de desacato y de motivo también de investigación si quieren cerrar la puerta. Una de las cosas, pero eso no está en la parte constitucional, se tiene que ir a la ley orgánica, y usted lo sabe, se tendría que justo establecer los mecanismos de atribuciones a la Fiscalía para que en caso de negativa de cooperación, todo se discute al mismo tiempo. Déjame bajarlo a un ejemplo se discute concreto. la autonomía al principio y esto que es tan importante como la autonomía está ley secundaria. Déjame bajarlo a un ejemplo, a un ejemplo concreto que es parecido a lo que tú estás viviendo en Nuevo León, y es, a ver, en el caso de los actos o presuntos actos de corrupción, de desviación de recursos en Veracruz, en Quintana Roo y en Chihuahua, ¿sería suficiente con la capacidad de sanción al procurador o a la Procuraduría Autónoma para garantizar el acceso a la investigación de esos gobiernos, o qué más se necesita? Es que la autonomía por sí sola no resuelve el problema. No, entonces, tiene que ir acompañada de estos elementos que estamos discutiendo, Pepe. O sea, si tú no tienes capacidad de investigación, si tú no tienes esa facultad de poder atraerte los elementos. Cuando se reformó la Constitución, las mejores mentes de México nos dijeron que eso no era suficiente. ¿Dónde andaban las mejores mentes? Porque se le vendió a la sociedad un sistema nacional anticorrupción, creyendo que se iba a vivir una nueva época. No, yo creo que en ese sentido, se estaban cambiando las reglas sustanciales hay del proceso. Cosas que han cambiado sustancialmente. La Fiscalía, dices. Así es. Lo que está diciendo es la regla fundamental de la Fiscalía. Es que, precisamente por eso se llama Sistema Nacional Anticorrupción Fiscal. O sea, hay cosas fundamentales, por ejemplo, de las nuevas facultades de la Auditoría Superior de la Federación, que eran esenciales. ¿Hay este hueco? Sí. ¿Y se está reconociendo? Sí. ¿Y se está tratando de sensibilizar a los señores legisladores para poder avanzar en esta materia? Sí. Pero también en ese sentido, a mí lo que me preocupa en el 2014 no hubo este apercibimiento a los legisladores de que había estos 5 huecos, ¿no? O sea, en el 2014 la discusión comenzó a centrarse justo en que no ha habido, lamentablemente, una coordinación entre las distintas instituciones del Estado mexicano para investigar y castigar la corrupción. O sea, claro que el problema de la Fiscalía... Una política de Estado. Sí, y justo lo que estamos tratando como parte de la sociedad, en conjunto con la clase política, de tratar de sentar las bases. Yo celebro todos estos esfuerzos. Esa parte, o sea, por ejemplo, yo lo observo desde fuera.
Una de las cosas que hemos observado en los estados fue precisamente la negativa hacia la Auditoría Superior de la Federación en sus investigaciones, muchas veces de darle información. Por eso presionamos y logramos que como parte de la reforma constitucional hoy la Auditoría Superior tiene la facultad no solo de ver el gasto federalizado, sino también lo que son las participaciones de los estados. Si la designación del fiscal no va a ser del Ejecutivo y va a ser del Legislativo, ¿en dónde está la despolitización del nombramiento? Perdón, fiscal. Es que yo lo invitaría a estudiar lo que estamos proponiendo antes de decirnos eso. A ver, el mecanismo que estamos proponiendo los ciudadanos, es decir, se abre la convocatoria, hay una comisión de designaciones que acompaña a los señores senadores para la evaluación técnica de aquellas personas que aspiran al cargo. Y después manda una lista primero al Ejecutivo, del cual la terna escoge 3 y finalmente el Senado. Es el mismo, toda esa parte, o sea, en cualquier lado del mundo... Se va en el momento en hacer la decisión. La designación es el empoderamiento del fiscal. A ese el fiscal le va a deber su nombramiento. Y ese es un órgano más político que el Ejecutivo, porque es un órgano legislativo, y lo demostramos. Ni siquiera se pusieron de acuerdo en el primer nombramiento. Se politizó tanto fiscal. el ¿Usted tema. ha visto en donde funciona la fiscalía en el mundo, en la intervención que tiene el Senado para esos nombramientos? Se hace. En todos lados, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Brasil, el Senado tiene la última palabra del nombramiento. No me diga que eso termina politizando el nombramiento. Perdón, vamos a las conclusiones de Opiniones Encontradas. Estamos hablando de la Fiscalía General y 2 temas que están sobre la mesa. Unos dicen se necesita voluntad política, es lo que dice Ernesto Canales, sobre todo para combatir la impunidad, y otros, Marco dice, hay que encontrar la manera, los mecanismos institucionales para evitar la politización de la justicia. Déjame ir contigo. Ese es uno de los elementos que has puesto. Yo no solo digo se necesita voluntad política, yo digo basta voluntad política. Aún a pesar de los estos obstáculos, que es para hacer más eficiente la persecución del delito, pero con voluntad política, con las reglas actuales, se puede actuar. Ahora, la prueba del ácido, de la diferencia entre lo que están proponiendo ahora en México con respecto a Estados Unidos, es que el legislativo de Estados Unidos no le puede imponer nunca al Ejecutivo un fiscal. Y aquí sí se va a imponer. Y eso es lo que estoy diciendo, que se despolitiza de un lado para politizarse del otro. Creo que ahí, insisto, a ver, 2 cosas. Uno, sin duda alguna la voluntad política es importante y por eso vamos mañana a Cámara de Diputados para tratar de construir las condiciones de sensibilizar sobre todo a la bancada mayoritaria, a la bancada del PRI, para tratar de tener una discusión más amplia del 102 constitucional, porque nos preocupa con demasía querer reducir el debate a solo el fiscal carnal. No, tú lo que quieres es que las instituciones tengan un diseño que las preserve de la politización de la justicia. Y por eso, ¿estamos? Sí. Y bien. Por eso, o sea, no basta solo la voluntad política, porque eventualmente usted se va a ir. En Nuevo León lo demostramos. Eventualmente se va a ir. Y lo que necesitamos es que usted haya dejado las bases de una institución fuerte que tenga la capacidad, independientemente del titular, de investigación. Eso es lo ideal. Eso es lo que estamos tratando de empujar, de construir institucionalidad del Ministerio Público, que hoy no hay y que por eso hay impunidad rampante en el país, porque no hay capacidad de investigación. Y que mientras siga la corrupción, en los últimos 2 años en Nuevo León no ha habido corrupción. Y en el país, y en la parte federal, y en los estados que no han tenido esta campaña anticorrupción, sí ha habido corrupción. Ahí está la diferencia entre voluntad política y no voluntad política. Una de las cosas, porque lo conozco, porque como parte del Consejo Nuevo León lo hemos discutido, varias de las cosas que se tratan de hacer en su estado son de distintas instituciones. Por un lado, fortalecer, por ejemplo, la labor de la Contraloría. Por el otro lado, las investigaciones que están ustedes haciendo. Por el otro lado, tratar de transparentar, por ejemplo, los contratos públicos para evitar la tentación de los problemas de corrupción. Pues, ¿eso pero se ha eso hecho en Nuevo León? Lado. ¿Eso se ha hecho en Nuevo León? Sí se ha hecho. O sea que la voluntad política sí ha funcionado en Nuevo León. Hay mucho ámbito que mejorar. Yo estoy haciendo una investigación sobre la nómina magisterial y Nuevo León tiene serios problemas de
de corrupción que ha habido en este gobierno, no en el gobierno anterior. Entonces, o sea, digamos que todavía hay ámbitos que se pueden mejorar. El magisterio sabe que se está y investigando. entonces, por un lado, es eso. Pero por el otro lado, y quisiera dejar esa idea, señor fiscal, o sea, no es una cuestión de debate personal con usted. Compartiendo la necesidad de establecer las bases de derecho y sabiendo la importancia de los liderazgos de las instituciones, de los liderazgos personales, entiendo muy bien que con esta rotación constante que ha habido en el país de procuradores, nunca se puede construir institucionalidad, porque hay nombramientos con base en el compadre y no con base en las capacidades. A pesar de las diferencias, no están tan lejos. Me voy contigo, concluye. Bien. Estamos de salida. Celebro que estos temas se estén discutiendo públicamente. Han lacerado la vida del país. Celebro que ya no se centre la atención en la autonomía del fiscal. Y en el nombramiento del fiscal. Porque se estaba dando una idea equivocada de lo que se podía lograr. Se estaba vendiendo un producto que no se tenía. Se estaba engañando de nuevo a los ciudadanos y ya la credibilidad de los políticos está por los suelos. Está por los suelos. Con otro sistema nacional anticorrupción que no funciona, pues es pésimo. Qué bueno que las sociedades civiles están empujando estos temas. Qué bueno que ya no están centrados en la autonomía, pero repito, todo es importante. Sin la voluntad política, esto no funciona. Bueno, muchas gracias. Ya me voy, se me acabó el tiempo. Marco Fernández, muchas gracias, del EGAP y además de México Evalúa, como siempre, un placer haberte tenido. Mucha suerte mañana, muchas gracias. Ernesto Canales, fiscal anticorrupción de Nuevo León, gracias a los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana.